Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Tecnópolis. Estrenamos temporada, una temporada especial. Cumplimos 25 años dedicados a la divulgación de la ciencia. Lo celebraremos, como es debido, a medida que se acerque el aniversario. Y qué mejor sitio para empezar un año tan señalado que el yacimiento de Irulegui. Hoy retrocederemos en el tiempo algo más de 25 años. Viajaremos en el tiempo un par de miles de años atrás. ¡Empezamos! Arratsaldeon, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un hallazgo histórico que solo acaba de empezar y que confirma que la alfabetización de los antiguos vascones con un sistema gráfico propio se remonta al siglo I a.C. Fue una de las noticias más importantes del año pasado. La mano de Irulegui, una pequeña lámina de bronce con el primer texto conocido escrito en lengua vascónica. Un hallazgo histórico que causó una enorme expectación dentro y fuera de nuestras fronteras. Sorioneku, la primera de esas 5 palabras, ha pasado a formar parte de la cultura popular y hoy en día la podemos encontrar en todo tipo de soportes. Pero el afortunado hallazgo no fue fruto de la casualidad. Como casi siempre ocurre en el mundo de la ciencia, detrás hay muchos años de investigación y trabajo. En Tecnópolis queremos conocer cómo se hace ese trabajo y hemos aprovechado la campaña de excavación que Aranzadi ha puesto en marcha este verano para acercarnos al yacimiento situado junto al castillo de Irulegui. El sol ahora se ha escondido un poco, pero hace calor, ¿eh? Sí, aquí... Calor, polvo, trabajando, pico y pala. Es vuestro plan de todos los veranos, ¿no? Sí, es el oficio de algunos de nosotros y la formación y posiblemente pues el futuro también de algunos otros que están aquí. Se ve que os lo pasáis bien, que os gusta lo que hacéis, ¿no? Eso, que tenemos pasión. La mano la encontrasteis hace 2 años. Sí, eso es. La presentasteis mediáticamente, fue un boom el año pasado. No sé si el hallazgo de la mano deja el nivel de esos descubrimientos un poco alto, ¿no? Eso no sé, claro. Además si os da cierta presión, ¿no? Y tenemos que encontrar más tesoros, más piezas importantes. Precisamente, bueno, pues eso es un poco lo que gran parte de la sociedad piensa de la arqueología y es lo que gran parte de la sociedad nos pide, entre comillas, ¿no? Pero nosotros venimos aquí en busca de respuestas históricas. Los materiales arqueológicos al final son una herramienta que utilizamos para poder responder preguntas del pasado de estas sociedades y entonces sí que la misma pieza o las mismas piezas tienen su importancia en sí, pero sobre todo nos valen para poder responder a las preguntas que venimos formulando y al final poder entender cómo vivía la gente aquí. Extraéis la información de las piezas que encontráis. Estoy atento por si alguien dice, Machín, otra mano. Puede pasar, ¿no? Efectivamente. Esto era algo que, por ejemplo, hasta ahora pues nadie se imaginaba que podía pasar y desde ese 2021 pues vemos que sí que puede pasar, ¿no? Que los vascones en su tiempo llegaron a escribir y por supuesto a leer, por lo tanto, y entonces sí que es algo que es posible y eso pues nos da ánimo y nos da esperanza y sobre todo ganas de trabajar también. ¿Cuáles han sido los objetivos de esta campaña en concreto? Esta campaña en concreto pues sigue unos objetivos que son los establecidos en un plan director y sobre todo en el proyecto del año pasado, y ahí establecemos unos objetivos tanto generales como concretos que vienen sobre todo a hablar del urbanismo de este poblado, de las fases tanto de la última fase de esta del siglo II y I a.C. como de las anteriores que tiene por debajo. O sea, capa
Bajo capa. Sí, ¿no? hay varios poblados superpuestos y eso es algo también muy inusual en este tipo de poblados y sobre todo en esta zona geográfica. Y eso es lo que queréis descubrir y desenterrar. ¿Cómo está siendo esta campaña en Pues cuanto a hallazgos? Esta campaña está siendo prometedora y está siguiendo pues la tónica de las campañas anteriores. Nos sale abundante material arqueológico, restos arquitectónicos y, como decía, pues ya vamos un poco respondiendo a las preguntas con las que veníamos. Bueno, lurra zulatu aurretik zuri deitzen dizute, ezta? Hori da. Zertarako, zer jakin nahi dute? Bueno, badira teknika batzuk, geofisika deitzen diegunak, eta balio dute ukitzeko irudi bat lurrazpian dagoenarena, baina zulatzeko beharri gabe. Abantaila handia. Bai, hori azkenean medikura joaten garenean ere ez, nahiago izaten dugu lehenengo radiografia batzuk egin, eta gero erabaki non irekiko diguten. Non zulatu edo non hori da. zabaldu. Pixka bat ideia berdina egiten alda arkeologiarako ere bai. Zein teknologia erabiltzen dituzue? Badaude teknika ezberdinak. Berriz ere medikuntzara bueltatuta, medikuek ere, segun eta zer ikusi nahi duten, esango dute, egin dezazue X-izpiko radiografia bat, edo resonantzia bat, hemen gertatzen da gauza beda. Badaude, bi teknika nagusi, baina 5 teknika guztira edo, eta bakoitzak badauka ikuspuntu ezberdin bat. Bakoitzak neurtzen du propietate ezberdin bat, eta orduan bakoitzak ematen digu informazio diferente bat. Ikustezakun hemen pantailan ekarri dituzun mapak. Orduan, hemen ikusten dugu Irulegeiko aztarnategiaren zati nagusia edo, hemen goian dago gaztelua, eta guk honen gainean, zati hori induzi baino lehen 2010ean egin genuen miaketa magnetiko bat. Erradiografia bat ematen du, Hori da, erradiografia baten antzekoa da, baita ere ulertzeko, normalean medikuek ulertzen dute, eta guk ez, hemen gertatzen da antzeko zerbait. Egiturak edo ikusten dira zelai guztian, Hori da. Hemen zuk ikusi dituzun egitura horiek, pareta bezala interpretatuta daude, eta testu inguru honetan burdinaroko herriska bati esleitutako pareta horietan. Eta hemen ezkerralde honetan ikusten ditugun mantxa, forma gutxiagoko mantxa horietan, aplikatu dugunez miaketa magnetikoa eta bere ezaugarriengatik badakigu edo interpretatzen dugu zona hori sute batek eragindako zona bat dela. Orduan bere garaian interpretazioa egintzenean, esan zen hemen egongo zela nolabaiteko bide bat, bidearen mendebaldean erretako eraikinak egongo zirela, eta bidearen ekialdean berriz eraikinak, baina errekuntza zantzuri gabekoak. Eta bete-betean asmatu duzu. Kaso honetan bete-betean asmatu dugu, behintzat indusita dagoen zona horretan. Hau 2010ean gertatu zen, makinek gidaritza hartu zuenean, eta berriz ere kata batzuk egin behar zirenean, irudionen arabera erabaki bartzen non egin kata horiek, ez? Erabaki zen errekuntza gune horietako bati ekitea, errekuntza guneak arkeologia normalean ematen dutelako informazio garrantzitsua, ez? Eta hor hasi ziren industen, lehengo kata txiki bat, eta gero eraikinaren bere osotasunean. Hala ere, aurten egin dugu bigarren miaketa geofisiko bat, beste sistema bat erabili dugu, eta beste sistema horrek adibidez, gure helburuak horretan zen, hemengo errekuntzari gabeko eraikin horien irudi pixka bat zehatzagoa harrapatzea, eta hemen daukagu irudi nolabaiteko leheneko irudi batzuk, non ikusten ditugun baietz badaudela eraikin formako gehiago, hoxe. Los vascones eran uno de los pueblos que los romanos se encontraron cuando llegaron a la península ibérica en el siglo III a.C. Todo lo que sabemos sobre los vascones es a través de fuentes romanas. No podemos precisar los límites de su territorio, pero sabemos que se extendía por la actual Navarra, Bidasoaldea y parte de La Rioja.
El poblado de Irulegui se situaba en el corazón del territorio vascón, a 900 metros de altitud, en un punto estratégico que permitía controlar los alrededores. Estuvo habitado entre los siglos XV y I a.C., cuando tuvieron que abandonarlo tras un ataque producido durante las guerras sertorianas. Bueno, Machín, si hiciésemos un viaje en el tiempo hacia atrás, por supuesto, ¿qué sitio sería este? Pues hace 2100 años esto era la vía principal del poblado de Irulegui. Estaríamos en medio de la calle. Sentados en medio de la calle hace 2100 años. Eso, ¿no? es una calle que discurre desde esa zona de allí, en el sur, y se dirigiría hacia el norte con barrios y viviendas a un lado y a otro, hacia la zona del castillo de hoy en día. Una de las curiosidades o hechos diferenciales de este yacimiento es que la gente escapó, ¿no? En un momento dado de la historia tuvo que huir. Este es el poblado que se abandona. Se abandona porque sufre un ataque, se incendia la mitad del poblado, más o menos la mitad, y sus habitantes lo dejan todo donde estaba, lo dejan tal cual, y no sabemos si huyen, si los raptan, si los matan, si los hacen esclavos, no sabemos qué les pasa, pero nadie vuelve aquí luego a por los materiales que dejaron. Y eso para vosotros es un chollo, ¿no? Eso para nosotros es la posibilidad de poder investigar una imagen congelada de ese preciso momento. En la fotografía que os proporcionan piezas como estas que tienes aquí en esta caja, ¿no? Que son las que os dicen cómo vivía la gente aquí, ¿no? Sí, por ejemplo, pues tenemos materiales muy abundantes, que es el material cerámico, ¿no? Hoy en día nosotros utilizamos el plástico y ellos utilizaban la cerámica. Por ejemplo, pues esta es una pared de un recipiente de gran tamaño, que ya veis cómo vamos remontando después durante el invierno, pues en el trabajo de laboratorio, el puzzle, todas las piezas, ¿no? Y luego esto nos da, pues aparte de la tipología y los adornos y los gustos cerámicos que podrían tener, también la utilidad, ¿no? No es lo mismo un recipiente de cocina que un recipiente de almacenaje, y eso nos da también pues información para poder interpretar las estancias en las que han salido, ¿no? Esto, por ejemplo, ahí ya ves este recipiente como tiene su asa, ¿vale? Que ya nos advierte de que probablemente podría contener algún líquido. Más piezas que salen del cajón sorpresa. Por ejemplo, esta pieza, que ya es bastante más singular, ¿no? Esto se trata de un adorno de vidrio. Ya veis el color, color azulado que tiene. Con sus adornos. Eso es, efectivamente, ¿no? Esto pues sería parte de un brazalete, una pulsera de vidrio. Este tipo de puntas. Tiene forma de arpón, tiene el arpón por ahí, ¿qué se dice? Y el otro por aquí. Este tipo de puntas se han interpretado como puntas de flecha incendiarias. ¿Incendiarias? Claro, porque en el arpón ataban un ovillo, lo bañaban en aceite, le prendían fuego y era eso lo que lanzaban. Esto es una hoz, por ejemplo, es el fragmento de una hoz, que durante 2000 años muy poco han cambiado estos elementos, ¿no? Es una hoz de hierro, y aquí veis que tenemos pues, su etiqueta con sus siglas, que eso es importante, ¿no? Porque ubicamos concretamente con el GPS toda la posición de los materiales, porque precisamente lo que queremos es reconstruir esa imagen congelada, ¿no? Entonces, pues en cada lugar que nos sale cada material lo registramos también, y eso va luego a la base de datos que entregamos junto con los materiales en el depósito arqueológico de Navarra, del Gobierno de Navarra. Buenas, ¿qué tal? Bien. Machín trae personalmente las piezas encontradas en el yacimiento de Irulegui al almacén arqueológico. Hola. Buenos días. Jesús y Berta, arqueólogo y restauradora del Gobierno de Navarra, examinan las piezas y comprueban que coinciden con el inventario.
Cada pieza va marcada con una sigla que indica el yacimiento del que procede, la campaña y la unidad estratigráfica del hallazgo. Las puntas, este tipo de... Los fondos arqueológicos del Gobierno de Navarra reciben todas las piezas que se extraen de excavaciones arqueológicas, intervenciones urbanas, obras públicas y también hallazgos casuales. Todo material que tenga interés arqueológico acaba aquí. Es hora de examinar las piezas con detenimiento y hacer una primera selección. Vamos a ver lo que ha traído. Se trata de decidir qué piezas se van a almacenar y cuáles se van a restaurar, ya sea porque forman parte de una investigación en curso, porque están destinadas a una exposición o porque tienen especial interés. Valoramos sobre todo su singularidad. ¿Qué es lo que puede aportar al conocimiento de la historia de ese yacimiento y de las relaciones con el resto de su entorno y de su contexto histórico? Entonces, pues bueno, pues habéis visto en este caso, pues hemos elegido armamento, elementos constructivos que nos van a aportar información sobre la tecnología utilizada en esa época. La luz, porque... Las monedas, por ejemplo, se restauran siempre. Son muy útiles para contextualizar la época en la que quedó enterrado el yacimiento y sirven para datar las piezas que aparecen junto a ellas. Las piezas de cerámica también cumplen esa función. Esta copa elaborada a mano procede de Irulegui y han aparecido piezas similares en otros yacimientos de la cuenca de Pamplona. Los arqueólogos saben que pertenece a la edad del hierro pleno porque identifican el tipo de pie, la forma del cuerpo y el borde cilíndrico. Si nosotros miramos, por ejemplo, los modelos de coches, podemos saber si un modelo era de los 80, esto es ochentero, esto es noventero, o esto es, pues con las cerámicas, sobre todo con las cerámicas, pasa algo parecido, con unos lazos temporales mucho más difusos, más amplios, pero hay cerámicas en concreto, como algunas de las que aparecen en Irulegui, que nos permiten muy bien ubicar en un plazo de tiempo, porque son cerámicas que están importadas del sur de Italia y tienen un periodo de fabricación, de elaboración muy concreto. Es mucho más preciso que el carbono 14. Pues nada, ya tengo aquí preparado lo tuyo. Muy bien. Ya está autorizada la propuesta técnica y la económica, Muy o sea bien. que ya puedes empezar cuando quieras. Pues ahora mismo empezaré sacándole Una vez fotos seleccionadas y las las piezas de sacaré mayor para interés, empezar a ver. recurren a empresas especializadas en restauración de patrimonio arqueológico. De Irulegui se están restaurando principalmente piezas metálicas como herramientas y clavos de hierro y sobre todo armamento. Lo primero es frenar el deterioro con una limpieza y unas primeras catas, unas pequeñas catas para saber el estado exacto en el que se encuentra esa pieza y a partir de ahí pues ya decidir el tratamiento justo que se le va a aplicar. Si las condiciones son buenas, las piezas metálicas pueden conservarse durante miles de años. Y es que a 1 metro bajo tierra, la temperatura y la humedad se mantienen constantes. Es por eso que guardan todas las piezas metálicas en esta sala donde la temperatura y la humedad están reguladas y controladas a distancia. Los metales sí que, digamos que es que prácticamente se revientan con la humedad, los cambios de humedad y la temperatura prácticamente se revientan. Entonces, la mejor manera de conservar metales es a baja temperatura. Sobre todo lo que son metales, les pedimos que tengan mucho cuidado y que los traigan en cuanto haya un número pequeño más o menos relativo para seguir todo este proceso. Un proceso que siguió precisamente la mano de Irulegui. Nos llamó la atención porque era algo diferente, porque reconocemos armamentos, reconocemos elementos constructivos, pero aquello no lo reconocíamos. Entonces valoramos restaurarla. Y empiezo con una limpieza suave, siempre bajo lupa,
y observé pues una serie de puntos y de líneas que yo me imaginaba al venirme como un elemento de casco, pues algún tipo de adorno. Pero cuando vi que limpiando un poquito hacia la derecha se convertía en algo que podía ser escritura, ahí ya dije esto tiene muchas líneas. En ese momento paro y me fui a avisar al equipo técnico de Gobierno de Navarra, que estaban en una reunión precisamente en la sala de al lado. Y pasa por delante y nos hace gestos así, que he encontrado algo importante, que tiene letras, que tenéis que venir a verlo. Y cuando terminamos la reunión fuimos a verla al laboratorio y efectivamente ninguno de nosotros sabe ibérico, pero sí que reconocer que eran unas letras, sí que lo reconocimos. Todo esto lo digo calmada, estábamos gritando, Cuentan que cuando llamaron a Javier Velaza, experto epigrafista de la Universidad de Barcelona, lo primero que hizo fue darle la vuelta a la mano, porque la estaban leyendo al revés. Entre todos estos caracteres, distinguió una especie de T que no corresponde al signario ibérico y que ya había aparecido en alguna moneda acuñada por ciudades vasconas. Aunque hasta hace poco se creía que era un pueblo que no había conocido la escritura, estas monedas les hacían pensar que los vascones adaptaron el signario ibérico para escribir los sonidos propios de su lengua. La mano de Irulegui vino a confirmar que los vascones escribían, lo que la convierte en el descubrimiento más importante de las últimas décadas en el campo de la lingüística. Por desgracia, no entendemos casi nada de lo que dice la mano, a excepción de la primera palabra, sorioneku, afortunado o afortunada en euskera. Una palabra que nos hace sentirnos afortunados porque creemos que nos acerca a conocer el origen del euskera. Joaquín Gorrochategui, filólogo encargado de la parte lingüística de la investigación, explica que ya había evidencia de que en Navarra se hablaba lengua vasca en la antigüedad, pero que para conocer el origen de algo hace falta conocer a sus parientes, y los del euskera no los conocemos. Tampoco somos capaces de entender el ibérico, solo descifrarlo. Así que no parece que vayamos a traducir el mensaje completo de la mano, al menos a corto plazo. Solo queda seguir investigando y excavando. Justo aquí apareció la mano, ¿no? ¿La encontraste tú? Eso es. Apareció justo encima de esta piedra, así, en esta forma, sí. Me hace ilusión poner... Pon la mano. He sentido un cierto escalofrío, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Qué se siente cuando, bueno, sospechabas que se trataba de una pieza importante? La verdad es que no. A ver, sí que era una pieza un poco especial por su tamaño, el material y que era muy delicada, pero para nada sospechábamos que podía llegar a ser lo que al final ha sido. ¿Qué hipótesis teníais al principio, ¿no? Cuando viste esos deditos de bronce? Sí. Claro, ahora vemos que eran dedos, pero al principio, claro, ni idea. Alguno sí que dijo algo de una mano, otro alguno de un cinturón, igual algo del cinturón. También se comentó un aplique de un casco, pero bueno, quedó un poco en duda. Pero ya luego cuando me dijeron lo que era, bueno, pues sobre todo que no me lo creía. Wow, todavía. ¿no? A veces no digo, crees, a ver, ¿no? ¿cómo nos ha pasado esto, no? En todo caso, tu especialidad es otra, ¿no? Tú eres arquitecta, ¿no? Ahora mismo nos encontramos, ¿dónde? Desde el punto de vista arquitectónico. Pues ahora mismo nos encontramos en lo que sería la entrada a la vivienda. Esto es una casa, esto que vemos, ¿no? Es una casa, entonces aquí estaríamos en lo que es la entrada a la vivienda. Ajá, una especie de porche o algo así. Una especie de porche, estaría cubierto, pero sin paredes hacia este lado. Ajá. Nosotros lo que hacemos es, según lo que vamos encontrando, luego intentamos interpretar cómo sería esto cuando estaba entero. Los muros serían de piedra en su base. Estos que se ven claramente. Se ven aquí. Y luego por encima de esa piedra estarían los muros de adobe con pilares de madera haciendo como un tipo de entramado. ¿Podemos pasar al interior de la vivienda? Vale, pues aquí... Me encanta. Como los programas de decoración, por aquí, ¿no? Entraríamos ya a la vivienda, eso es, Ajá. a la vivienda ya cubierta y cerrada por paredes. Las estancias que tenemos las solemos identificar según el material arqueológico que nos sale en cada zona.
Aquí, por ejemplo, seguramente tendrían sería una zona para animales o así, porque hemos encontrado huesos y también, bueno, pues diferentes herramientas unidas a los animales. En esta otra zona ya encontrábamos más útiles de trabajo, pues algún molino, alguna otra herramienta. Entonces podemos identificar que aquí podrían hacer trabajos manuales una zona de trabajo, ¿no? Eso es. ¿Y luego por aquí estaría la otra puerta y esto sería ya el hogar. Se ve claramente cómo la tierra es más rojiza y esta es muy diferente. Aquí se ve claramente en toda esta zona. Eso es, y entonces sabemos que aquí era donde tenían el fuego, el hogar. Y aquí es donde ellos dormirían, comerían y bueno, vivirían, sobre todo en invierno, porque en verano estarían fuera. Y luego ya las estancias exteriores las utilizarían para otras cosas. Todo el material que encontráis os ayuda a haceros un esquema de cómo era la vivienda, eso ¿no? Eso es. Es muy importante encontrar los materiales en su ubicación para así nosotros también saber, pues eso, qué se hacía en cada zona o también, pues eso, cómo era la misma vivienda. Bueno, Martín, yo creo que uno de los mayores logros del hallazgo de la mano, y corrígeme si me equivoco, es que ha puesto de moda la arqueología, ¿no? Ahora apreciamos más nuestro patrimonio arqueológico. Sí, lo hemos notado, ¿no? Sobre todo que la arqueología, pues antes pues igual pasaba más desapercibida y ahora, no sé, ha vuelto a ser un tema de interés. Para ti siempre lo ha sido. Estás realizando tu tesis en la Universidad del País Vasco sobre este yacimiento, ¿no? ¿Cómo va? Efectivamente, pues cuando comenzamos esta tesis y realizamos el proyecto, intentamos abarcar pues varios poblados del norte de Navarra, de la zona geográfica de la Navarra media hacia el norte. Y enseguida, cuando empezamos a trabajar aquí, nos dimos cuenta de que este mismo yacimiento Irulegui ya daba para una tesis y más, ¿no? Entonces, cada año lo hemos ido corroborando y cada año pues, nos han salido elementos y materiales arqueológicos novedosos que vienen a responder estas preguntas que teníamos antes. Para terminar, soñemos, que soñar es libre, ¿no? ¿Qué te gustaría que diese este yacimiento? ¿Qué te gustaría encontrar? El hallazgo de tu vida. Hasta ese 2021 en el que encontramos la mano, pues no nos imaginábamos que pudiera aparecer ningún elemento epigráfico de tanta magnitud. Pues ahora, evidentemente, pues queremos agrandar el corpus, ¿no? Más textos, aumentarlo, ¿no? Queremos más textos y aumentar el corpus en vascónico, que será el único modo para poder seguir investigando pues este tipo de restos. Claro, niri geofizikaren ikuspuntutik gustatuko litzaidake konparatzea induzi dena eta irudi geofisikoa pixka bat hortik ikasten dugulako hurrengo interpretazioak egiten, ¿ez? Pues en realidad lo que me gustaría es que la casa esa que vamos a excavar saliese bastante clara, ¿no? Que pudiésemos identificar bien todos los elementos y así poder hacer una interpretación buena y para saber cómo era este pueblo. Si apareciera ya un texto jurídico, pues una plancha con algún, pues eso ya sería el sumum, pero puede aparecer cualquier objeto importado de cualquier sitio, de Egipto, de Italia, de cualquier cosa que te dice, pero ¿esto qué hace aquí? Puede ser cualquier cosa, de Irulegui cualquier cosa. Bienvenido, Iñaki. Casco. Por supuesto. El tuyo me gusta obligatorio. Más, obligatorio. Hemos terminado. A partir de ahora y hasta finales de junio nos quedan aún muchos temas que ofreceros. Estos son algunos de los programas en los que estamos trabajando. Atapuerca, fertilidad, Tritón pirenaico. Parece mentira que después de 25 años todavía queden temas interesantes que tratar. Pues sí, un montón. Nos vemos la semana que viene. ¡Agur!